Grabando en 3, 2, 1. Buenos días, soy Claudio Zulián, el director de la película documental No nacimos refugiados. La película cuenta la historia de 8 personas que son refugiadas o han sido refugiadas en la ciudad de Barcelona. Y digo lo han sido porque hay que recordar que ser refugiado no es más que un estatus jurídico, no es una esencia de la persona. Como recuerda el título de la película, no nacemos refugiados. La película además encara la cuestión del destino de los refugiados de una manera muy diversa, porque a veces pensamos que detrás de esa palabra se esconde una realidad homogénea y esto no es así en absoluto. De hecho, nuestros 8 personajes de la película encarnan destinos muy diferentes. La película intenta recorrer toda la profundidad espacial y temporal que tiene este fenómeno, porque los últimos acontecimientos, por ejemplo la guerra en Siria, que ha traído a la luz y a la conciencia de los ciudadanos que hay la cuestión de los refugiados. Pero de hecho en España ha habido refugiados desde mucho antes y los propios españoles han sido refugiados después de la guerra civil, por ejemplo. En la película, digamos, hay un refugiado, por ejemplo, Gabriel Brenchich, que viene de Latinoamérica y que llegó aquí en los años 70, huyendo de las dictaduras argentina y chilena, y que nunca tuvo estatus de refugiado, aunque fue un refugiado, porque en aquella época un refugiado llegaba aquí a España y simplemente se bajaba del barco, como fue en su caso, o del avión, y se tenía que buscar la vida y buscar trabajo. No había los controles que hay ahora. Por lo tanto, la película recorre desde la llegada de Gabriel Brenchich, digamos como terminot quem, por donde empezamos, no empieza la película así, pero por donde empezamos a contar las historias y pasa luego por diferentes momentos. Por ejemplo, la llegada en los años 80 de José Luis Mumba, que venía de Guinea. Otra historia olvidada que supuso una gran diáspora de guineanos, muchos de los cuales están aquí en España. Por otra parte, también cuando se habla de refugiados se olvida a menudo la diversidad de las razones por las que uno puede ser refugiado. En la película, por ejemplo, hay refugiados que huyen de una dictadura, que huyen de una guerra, como de Siria, pero también hay refugiados por cuestiones de género y por cuestiones de preferencias sexuales. Hay un refugiado, George Freeman, que era un activista gay en Sierra Leona que es más o menos una democracia, pero que quedarse en Sierra Leona suponía para él arriesgar su vida. Por lo tanto, muchas historias diferentes, muchas épocas diferentes de la historia contemporánea que atraviesan la película No nacimos refugiados, que tiene como marco la ciudad de Barcelona, justamente porque me pareció que la manera de unir todas esas historias y demostrar en la diversidad de destinos cómo se podían cruzar y cómo podían de alguna manera conectar también entre ellas era usar una ciudad contemporánea europea de ahora como es Barcelona, como ejemplo de dónde habitan y cómo se mueven los refugiados. Una cosa que sí les une a todos es que en un momento dado no solo se les empuja a ser refugiados, sino también lo deciden. En muchos de los casos, y en la película se habla de ello, hay una elección. Se decide que antes de someterse a un poder despótico, por ejemplo en el caso del actor Boris Talón, que es perseguido en su Camerún natal por las fuerzas del presidente porque ha osado criticar en una película, en ese momento, digamos, Boris decide que antes de someterse prefiere el exilio. Y veréis cómo afirma con rotundidad que el exilio es la consecuencia de su decisión política. Por lo tanto, detrás de las historias del refugio hay a menudo una historia de valentía, unas historias de dignidad respecto a un intento de sumisión. En este sentido, podemos decir que son historias ejemplares de gente muy normal, de gente
que no quería ser refugiada, evidentemente, pero que llega el momento en que delante de la necesidad de elegir entre someterse o exilarse, decide exilarse y se vuelven refugiados. Y es justamente esa elección que les da un perfil muy reconocible como persona, pero a la vez muy especial. Un perfil de alguien que ha tomado una decisión trascendental en su vida y una decisión que le ha llevado a un cambio radical, a romper con su entorno cotidiano, con sus costumbres, con sus amigos, con su familia, a romper con todo eso en aras de una decisión ética y política. En este sentido, podemos decir que la historia de No nacimos refugiados cuenta 8 vidas, 8 historias de plenitud y de dignidad. Muchas gracias y espero que tengáis un buen visionado.